En Madre Libertad presentamos el programa educativo que dirige el Máster Segundo Samaniego Ponce, Educando en Libertad, donde usted siempre tiene la última palabra. Escúchenos, véanos y participe con nosotros los martes y viernes a partir de las 4 de la tarde, Educando en Libertad. Buenas tardes, distinguidos ciudadanos que observan a través del programa Madre Libertad en este espacio dedicado a la educación, Educando en Libertad. Bueno, lo prometido es una deuda que se debe de cumplir. El día de hoy la tenemos aquí en este set a la distinguida educadora, licenciada y magíster Patricia Galarza Mindiola. Ella es una egresada del otrora Colegio Normal de Señoritas Rita Lecumberri de la ciudad de Guayaquil, un plantel con una historia pero vastísima. Ella es una de las laureadas como egresada que se formó en ese colegio normal. Imagínense ustedes, ya a los 16 años, 17 años ya eran profesoras, ya estaban altas para ingresar al magisterio fiscal y desencadenar toda su tarea pedagógica en beneficio de la niñez y de la juventud estudiosa del país. Me siento yo muy congratulado, conozco muy de cerca la trayectoria de la compañera profesora. Ella ha sido facilitadora del Ministerio de Educación, es una persona con una altísima capacidad de carácter educativa, pedagógica, lo que le ha permitido de que en el Cantón Milagro siempre esté a la vanguardia de los hechos reivindicativos que tienen relación con la evolución de la educación. Muy buenas tardes, Patricia, te recibimos y quisiéramos que tú, como testigo presencial, fuiste una alumna del Rita Lecumberri, ¿nos puedes relatar algo de cuál fue el aporte significativo a la historia del país, a la educación del país, de cientos y cientos de egresadas que, bueno, yo las conozco a la mayoría, personas de mucha performance, han sido autoridades educativas, han sido multiplicadoras de todo lo que es el desarrollo de la educación? Bueno, la verdad es que mis parabienes para el normal Rita Lecumberri, pero quisiéramos escuchar en tus expresiones cuáles han sido los laureles más sobresalientes que tuvo el Rita Lecumberri hasta cuando dejamos de existir allá en el año 1975, que desaparecieron a los colegios normales del país. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos observan en este magnífico programa Madre Libertad. Como lecumberrina, mi saludo fraterno a cada una de las maestras de esos bellos e inolvidables días de aprendizaje y de una lección de vida que nos sirvió para el futuro y que nos permitió triunfar en nuestra carrera. Ser educadora es tener mística, ser educadora es tener paciencia, ser educadora es tener tolerancia, y todos esos dones los aprendimos en el Rita Lecumberri. Esos son valores que nadie se puede olvidar. Esos valores, y si usted observa a las lecumberrinas, hasta en su manera de vestir nos parecemos. ¿Por qué? Porque fuimos educadas por un grupo de damas. Oiga, yo me acuerdo, aparte de maestras damas. Que yo estudié en el Leonidas García. Así es, diagonal a nuestro colegio, vecinos. Oiga, y las inspectoras cuidaban a las alumnas hasta cuando salían hasta la calle de Agosto, hacia el sur, a la 9 de octubre, hacia el norte. Y hasta la calle en los ríos, las que avanzábamos para ese lugar. Correcto. Imagínense usted que nosotros, yo en lo personal, ingresé a los 11 años al Rita Lecumberri a primera año. Terminé la primaria a los 11 e ingresé a los 11 años al Rita Lecumberri. Pero desde que ingresamos, ¿cuál era? Déjame decirle que no era fácil ingresar a Rita. Por supuesto que no. Yo había estudiado de primero a sexto en el colegio San Francisco de Asís. Y mi padre, plantel religioso. Cuando yo cumplí los 9 años, yo le insistí a mi padre que quería ser maestra. Y mi padre, muy apenado, con una pena terrible, me decía: los maestros no, hija, porque no cobran 6 meses. Recuerda, segundo, que en ese tiempo 6 meses no cobraban los maestros y les pagaban después de 6 meses, 2 meses. Entonces mi padre decía: ¿quieres morirte de hambre? Pues yo no lo voy a permitir. Pero cuando cumplí los 10,
estaba tan obsesionada por ser maestra que mi padre consiguió la matrícula en la anexa Gabriela Mistral. En la Gabriela Mistral. En la Gabriela Mistral. Sí. Cuando llevó mi libreta, la señorita directora le dijo que era imposible, porque de un colegio religioso vienen con calificaciones muy buenas, pero no saben. Me tomaron el examen y luego de tomarme el examen, la maestra me dijo, ¿sabe qué? Perfecta, entra. Y fui muy feliz. O sea, yo entré a 6º grado a la Gabriela Mistral para tener la facilidad de ingresar a cupo directo, porque las otras personas era muy complicado ingresar a primer año. Así ingresé yo al Rita Lecumberri. Podríamos decir, de acuerdo a la historia vivida, que ya la vocación de maestra la sentió desde temprana edad. Luego que ingresé al Rita Lecumberri, ¿qué decían las inspectoras? Que eran nuestras mamás prácticamente. Bueno, hay que insistir que había disciplina. Por supuesto, imagínense, nosotros los días lunes para ingresar al colegio ingresábamos por la puerta principal y en la entrada estaba la rectora, que en ese tiempo era doña Blanca Arce de Salcedo, la inspectora general, que era la señora Ana María, y estaba la vicerrectora, que no me acuerdo mucho, me parece que era doña Amalia, que estaba también, Amalia Salazar de Maldonado. Entonces, la cúpula del colegio nos esperaban al ingresar todos los días, cosa que pasábamos al patio, o subíamos al primer piso, o entrábamos hacia la derecha, para ir a los salones, o a la izquierda, y ellas nos decían, no ha venido bien peinada, por favor sus zapatos, y todo lo que nos decían al día siguiente, no sé si lo anotaban, pero todas al día siguiente entrábamos casi perfectas, y nos decían, ¿qué va a hacer usted? Usted va a ser maestra. ¿Qué va a ser usted? Ejemplo de vida para los demás. Por lo tanto, si usted es casi perfecta, sus estudiantes serán casi perfectos. Hay que educar con el ejemplo. Entonces, esa fue la manera como durante los 6 años, nosotros subíamos las escaleras, cuando ya estábamos en tercer curso, que nos tocaba subir al primer piso, y subíamos las escaleras por la derecha. Y no podíamos levantar mucho la pierna para que no se nos eleve el uniforme. Porque la maestra decía que una dama solo alza su pierna 90 grados. Otra época. Eran otras épocas. Pero sí sabe, esas lecciones de vida nos han servido. Totalmente, porque hasta la actualidad cuidamos mucho de nuestra presencia, cuidamos mucho de nuestro vocabulario, que también era otra parte que la trabajaba la maestra en ese tiempo de castellano. La maestra de castellano, me acuerdo tanto de doña Blanca Arce de Salcedo, que era rectora y fue profesora de castellano nuestra en 5º curso. Increíble. Todas aprendimos a recitar, porque ella, para tomarnos un examen, primero nos hacía recitar y luego nos entregaba las hojas para los exámenes. Entonces, todas las maestras sabíamos declamar, sabíamos oratoria, y sabíamos hablar en público. Ella nos exigía que tengamos una excelente pronunciación y nos observaba cuando no pronunciábamos, por ejemplo, las S, las R's, nos hacían leer en público, y si no leíamos utilizando los signos de puntuación, realmente era un grave problema. Y le obligaban a repetir. Y teníamos que repetir hasta las veces que sea necesario. Trabajábamos de mañana, entrábamos a las 7:15, salíamos a las 12:30, entrábamos a las 3, salíamos a las 6, pero tanto en la mañana como en la tarde, las autoridades del plantel eran las primeras en llegar y las últimas en irse. Porque ellas eran las que estaban pendientes. Me acuerdo mucho yo que el señor conserje cerraba la puerta y la rectora salía atrás luego que el conserje cerraba la puerta. Qué bien, y las personas, ejemplo digno así, ¿y por qué les cuento esto? Porque nosotros, pues, yo fui de la selección de básquet del colegio,
y entonces nosotros salíamos de entrenar a las 7 de la noche y la rectora se quedaba hasta esa hora cuando todas las basquetbolistas salíamos, y además iba a la piscina a ver a las chicas que entrenaban natación, que era al frente en la piscina olímpica, claro. Y cuando todas ya nos íbamos, ella se iba a su casa. Oiga, ¿ustedes tuvieron algunas acciones destacadas en el deporte intercolegial? Por supuesto, no debo destacar a doña Fanny Díaz de Llanón, que era la maestra de cultura física, pero dedicada a la parte de natación. Ahí tuvimos las hermanas Orejuela, claro, que fueron campeonas sudamericanas, y fueron a algunos mundiales. Ellas son del Rita. Ellas son del Rita. Todas las hermanas Orejuela. En el básquetbol la encargada era doña Julia Santillán. Ella era como la madre de todas las basquetbolistas. En ese grupo está pues Patricia posteriores, claro, anteriores, claro, a nosotros está Amalia Tomalá, Angélica Sánchez. Amalia Tomalá claro, es del Rita, Angélica Sánchez. Nacional. Por supuesto. Y luego tuvimos Patricia Vilés, Fátima Chávez, Jenny Carpio. Yo, que cuando me gradué ya no seguí en el básquet, pero nosotros éramos la base de la selección de la provincia del Guayas y éramos base de la selección juvenil del Ecuador. Dejaron una buena estela en ese sentido. Y les digo que nosotros nunca nos llevaron a practicar a ninguna parte. ¿Dónde practicábamos? En el colegio. Y donde nosotros, para entrar a practicar, doña Julia nos pedía toalla y el uniforme, porque cuando salíamos del entrenamiento habían 2 baños y no todos, para poder ponernos nuevamente el uniforme, teníamos que bañarnos y salir pulcras con el uniforme del colegio. O sea, no podíamos salir con con short, no. Eso era para el entrenamiento. Para salir del colegio muy bien vestida, váyase a su casa. ¿Qué normas en ese entonces? Entonces, yo pienso que a esas maestras que fueron las forjadoras de deportistas insignes del Ecuador y de la provincia, también les debemos rendir un muy buen homenaje. ¿Por qué? Porque estas maestras eran maestras de cultura física y aparte de su trabajo, ellas se involucraban en atletismo, básquetbol y natación, que eran las partes deportivas que nosotros trabajamos. Mayita, déjeme decirle de que no ganaban sueldo adicional. Y no ganaban. Aparte que cuando íbamos a los campeonatos intercolegiales, eran las responsables de nuestros jugos, del agua, de nuestra ropa y de velar por la integridad nuestra. ¿Qué quiere decir? Antes del partido, los padres nuestros nos entregaban a ellas y después del partido, ellas eran las que entregaban a las estudiantes en buenas condiciones. Y si a alguien se fracturaba algo o le pasaba algo, inmediatamente la llevaban a la clínica moderna. No sé cómo cancelaban eso, si usted no me pregunte, pero seguramente nos llevaban, porque como la clínica moderna estaba cerca del Rita, estaba a cuadra y media, entonces el doctor Serrano era quien nos atendía cuando algo pasaba. Cuestiones de golpes. Pero eran golpes, de pronto alguna vez alguien se rompió la cabeza, cosas así, cosas leves. ¿Por qué? Porque en realidad pues sí estábamos muy bien cuidados. Es un honor haber sido alumna de esta maestra, ¿no? Que yo creo que nosotros, muchas de nosotros las que yo soy de las algunas han de vivir, yo soy de la promoción del año, por supuesto. Tenemos pues a nuestra rectora insigne que se reúne todavía con el grupo de las del año de 1971-72, que es mi promoción, doña Amalia Salazar de Maldonado, que era nuestra rectora. Tanto es así que cuando el Rita Lecumber ese año nos graduamos en el año 72, 29 de enero del 72, nos graduamos y el programa de incorporación fue en el Colegio San José y llovía a mares. Era
pues un vestido blanco que nos habíamos hecho todas, subir las escaleras, pero todo el mundo cuidaba de, con tremendo aguacero, se mojaba el papá, la mamá, todo el mundo, menos la graduada, porque ella tenía que ir pulcra a su graduación. Entonces, en esa fiesta, ser bachiller y ser bachiller del RITA era obtener prácticamente un topecito con el cielo y con el éxito. Yo sí creo, no solamente en la calidad educativa, sino también que ya estábamos a un paso de ser profesores fiscales. Así es. Aparte de que nosotros, durante nuestra época de estudiantes, yo jamás me voy a olvidar pues del licenciado Arellano, nuestro profesor de Historia y Geografía, Esteban Arellano. Él era abogado y producía libros, sí. Él fue nuestro profesor de estudios sociales. No me podré olvidar jamás de la licenciada Meneses, nuestra profesora de matemáticas, donde aprendimos álgebra en tercero y cuarto curso. Era una maestra que había sufrido una embolia y había quedado dañado su brazo derecho. Pues ella aprendió a escribir con la mano izquierda y fue nuestra profesora que nos enseñó los casos de factorización que eran tan terribles en ese tiempo, con el baldor a nuestro lado, y donde en las noches, porque ella decía, ustedes solo van a aprender álgebra en cuarto y quinto curso, en tercero y cuarto curso. Si no aprenden ahora, no aprenden nunca. Muchas no van a seguir siendo maestras, muchas querrán estudiar ingeniería, y si no aprenden esto, van a tener problemas. Eso era lo básico. Entonces, ahí siempre tercero y cuarto curso era el año más fuerte. En el programa de estudio hasta cuarto año veíamos matemáticas, álgebra, literatura. En quinto y sexto pura didáctica. Doña María Luisa también nos daba literatura. Yo nunca me voy a olvidar de eso. No me acuerdo su apellido. María Luisa nos daba literatura en cuarto curso. Y ella pues nos enseñaba todo lo que era literatura latinoamericana y mundial. Nosotros somos conocedores por todo eso. Leíamos del Quijote y los libros que leíamos, pues, no era que leíamos un libro de repente, leíamos los libros para dar los resúmenes orales, ¿no? Entonces teníamos maestras de inglés como doña Joyce de Guevara, como la Miss Alsen. Teníamos nuestras inspectoras que se preocupaban de que los salones... Pero no eran autoritarias las inspectoras. No, teníamos reglas que teníamos que cumplir. Por ejemplo, ahora me muero de risa cuando veo que en la terraza del Rita funcionan salones de clases. Mientras nosotros estuvimos los 6 años, nunca pudimos subir a la terraza porque decían que no se encontraba en buenas condiciones y que era un peligro para nuestra vida. Entonces, siempre estaban las inspectoras pendientes de que nadie suba a la terraza. No, y las estudiantes sabían que eso no era verdad. Y por lo tanto nosotros no subíamos. Mire que las ventanas de madera todavía están. Todavía se conservan las ventanas de madera. Se puede ver eso. Y nosotros las ventanas de madera, cuando hacía muchísimo calor, poníamos pues un pedazo de hierro que era el que estaba allí y cuidábamos de que no se dañe, porque si se dañaba, se cerraba la ventana y moríamos de calor. Debería ser patrimonio cultural. Yo pienso que el Rita no solo debería de ser la estructura que se conserve por el bien que dejó el beneficio que dejó a la posteridad y por ser también en la parte arquitectónica un lugar de primer nivel muy llamativo y aparte de llamativo muy conservado y conservado al centro de Guayaquil. Ahora le digo algo, que después de que dejó de ser el colegio normal de Rita Lecumberri, hasta ahora funcionan 2 planteles. Así es. El Rita Lecumberri como colegio común de bachillerato único y el colegio Martínez Serrano. Pero de secretariado y todo lo demás. Pero recuerde, hace algún tiempo fui y realmente sí da mucha pena ver cómo están las baldosas nuestras, brillaban. Pero ahora que es simplemente un colegio, realmente da mucho que desear. Mucho que desear. No se ama al colegio. Yo pienso que el colegio, mientras fue normal, era amado por quienes la dirigíy y por quienes éramos parte de.
pero actualmente el colegio está sumamente descuidado. Hace 2 años la promoción nuestra hizo la sesión solemne de los 40 años de graduación en el salón de actos del colegio. Nosotros allí, en la planta alta. En la planta alta. Las fotos de las rectoras dañadas, muchas cosas. Ahí había un piano de cola con el que nosotros ensayábamos los coros, todo eso descuidado. Realmente yo sí pienso que alguna autoridad, yo pienso que puede ser el municipio, que acoja esta petición suya y mía, y creo yo que de todos los padres y madres de las personas que estuvimos en el normal, pedir que se lo considere como un patrimonio cultural a la educación del Ecuador, porque todas las bachilleres en ciencias de la educación que salimos de esa insignia institución hemos aportado al bienestar del país con la preparación de nuestros estudiantes. Y en conducir correctamente a la niñez y a los jóvenes. Tanto es así que la mayor parte de los directivos de las instituciones educativas eran los egresados del Rita Lecumberri, de Leonidas García. Pero recordemos también que nosotros fuimos preparados a conciencia, no hubo improvisación, y las maestras que estuvieron con nosotros habían sido maestras. No quiero hablar mal de las universidades, pero no puede ser docente quien no ha trabajado en la docencia, porque solo la experiencia te permite decir y hacer lo que debes. Resolver problemas. Por ejemplo, nosotros teníamos el bachillerato hasta 4. En 5º curso ya teníamos los primeros 5 meses didáctica y pedagogía de cada una de las áreas. Luego teníamos, después del 5º mes, ya un mes de observaciones nos llevaban al jardín. A observar cómo se dan las clases. Claro, al jardín Caputi Olvera, nos llevaban yo estuve en la Gabriela Mistral, estuve en la Marili Fuente, en la República de Argentina, y en la escuela que queda en 9 de octubre, la escuela Pedro Carbo. En esas escuelas fui practicante. Pero ustedes ahí fueron primero a observar. Pero primero usted observaba cómo daban las clases las preceptoras, que eran las maestras de aula. Correcto. Luego, a la siguiente semana, nos tocaba dar, ahí en 5º curso íbamos, 1 semana de práctica, 3 semanas de clase. Entonces, en la semana de práctica, la semana anterior a la práctica, nosotros íbamos donde la preceptora nos daba el tema, nos explicaba cómo hacer la clase, y 2 días antes de ir a dar las clases, el material didáctico. Por supuesto, nosotros íbamos llevando el material que íbamos a presentar, íbamos llevando todo lo que íbamos a hacer, y en ocasiones, recuerden que no había copiadora, todo era con papel carbón, los dibujos eran en papel bond de 110 gramos, creo que era, y utilizábamos marcadores, y utilizábamos mucho la anilina de colores espesa con maicena para poder hacer los colores más acentuados. Sí, era como se trabajaba con recursos didácticos. Y nosotros no se compraba plastilina, nosotros preparábamos la plastilina con harina, sal y alumbre, y le poníamos los colores y llevábamos a las escuelas la plastilina elaborada en ese grado pues era preparatorio y con primer grado, ¿no? En el jardín de infantes y en la escuela. Entonces, la preceptora a ti te observaba todo, y hay veces llevabas ya hecha algunos ejercicios que se tomaban al final de la clase, que en ese tiempo decíamos que era la evaluación. Así es. Y la preceptora te decía, ¿sabes qué? Esto está mal, tienes que volver a hacerlo. Vuelve a hacer y vuelve a rectificar, y cuando usted daba la clase, la preceptora se sentaba, no es que la dejaba usted sola, se sentaba y con una hoja iba anotando todo lo que usted hacía. Al concluir la clase, ella te decía, perfecto en esto, mal en esto, mejore esto. El trabajo con los estudiantes estuvo bueno, pero faltó dinámica, te faltó recorrer el salón, cosa que a medida que iba pasando el tiempo, nosotros íbamos aprendiendo a ser mejores docentes.
en sexto Eso se llama curso, crítica constructiva, que nos así es, hacían. y aparte de que eran conocedoras de didáctica y pedagogía, entonces no eran unas improvisadas, y ellas pues eran nuestro ejemplo, y en muchas ocasiones decían, una clase de matemáticas, usted no la dio muy bien, mañana no la das tú, la doy yo para que tú observes, y luego tú haces la práctica. Oiga, licenciada Patricia Galarza, y allí nosotros cuando la preceptora o la tutora o la guía, la que era la profesora titular del jardín o de la escuela anexa, daba una clase, nosotros íbamos siguiendo todo el proceso metodológico de la Por clase. supuesto, ella viendo cómo hacía la actividad inicial, actividades preparatorias y al final la elaboración y al final la fijación. Entonces uno llevaba a las escuelas, no, así se da la clase, y por eso es que aprendimos bien la Por eso aprendimos, y por eso ahora nos quedamos asustados cuando el Ministerio de Educación dice que ahora tienen códigos para planificar, cosa que el docente no sabe ni de qué se trata. Que eso copian del exterior. Entonces, el docente está más perdido y no sabe qué hacer en el salón de clase. Por una sola razón, se la voy a dar, que usted tiene que haberla deducido ya. Quienes dirigen la educación, ninguno es maestro. Por supuesto. Y recuerde que los libros son elaborados por personas de escritorio. El día que haya docentes en el ministerio, pero docentes que hayan trabajado en primaria, en secundaria y en la universidad, ellos van a dar la pauta de qué es lo que necesita nuestro país. Nosotros no necesitamos traer información de otra parte. Tenemos gente muy capacitada para poder hacerlo. Esa es una solución. Tanto es así, le digo yo que yo tuve la suerte, y yo sí considero, y me voy a salir del tema del RITA, pero le debo agradecer al RITA, porque todo eso lo aprendí en el RITA. Yo hice, a mí en la vicepresidencia de la República, conjuntamente con Educación Especial, fui a hacer una pasantía de un mes a Panamá, gracias a la señorita Valdés. Muy buena dirigente y un excelente propósito para la educación especial, donde la inclusión no es una broma ni es una propaganda. La inclusión debe ser, Luisa Valdés, la inclusión es un hecho, pero un hecho real, con amor, con trabajo. Y me preguntaron en muchas ocasiones, ¿dónde estudió usted? Y les decía yo, orgullosamente del Rita Lecumberri. Y me decían ellos, ustedes, las lecumberrinas, ya hemos tenido el paso de algunas, pero el paso de una lecumberrina deja un legado y una lección de pedagogía, didáctica y mística aquí en Panamá. Así como y así nos vieron. Así como ser responsable, respetar para que nos respeten. Yo sí, la verdad que la felicito, porque a mí me consta en la vida profesional ver lo exitosa que han sido las egresadas de Rita Lecumberri. Mire, Educando en Libertad llega a ustedes gracias al auspicio de EMAPAC, Ente Municipal de Regulación y Control, Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil.